resta el reglamento de transparencia, deberemos de solicitar los medios técnicos que necesitemos para poder ejercer nuestra labor como medidas. ¿Van a solicitar ustedes medios técnicos, tales como móviles, tablets, portátiles, o usarán los suyos propios? No, como todo el mundo, si tenemos medios, los pediremos, y si no los pedimos. ¿Han pensado en prestar apoyo a las asociaciones a la hora de solicitar la subvención municipal, o van a dejar cada año a las asociaciones excluidas por defecto de tramitación? Nosotros hemos ayudado a las subvenciones muchísimo para que todos tuviesen acceso y lo hiciesen todo, y que nos vaya todo bien antes, durante y después. Pero es que yo simplemente contestarte que pues mira, la relació que tenía este año, la relació que me había antes, me la ponían, yo que sé, no sé cuánto, en 1000 asociacions al mes. Doncs el que se li dona el mes que va dos. És que, com va ser una miqueta, conseguirem una propietat de l'associació, que es trobia. La interpretación que usted haga de mi pregunta es suya, no mía. No, és lo... Clar, quan tu dius, però ni dius una cosa blanca ni la dius negra, doncs això és una interpretació. Ja està. Però que, bueno, que puedes comparar, y ya está. Entonces, es queda contestar. Bueno, yo voy a comentar también a este respecto que ahora ya está inscrita en el registro de asociaciones de UNIR, la de comercio también, gracias a la ayuda. Perfecto, me alegro por ello. ¿Sabemos dónde se ubicará este año la feria de fiestas patronales? De momento no hay respuesta. De momento. ¿En el mismo sitio, en el Campet o en el recinto ferial? No, bueno, eso es lo que tienen que ver, pero es que me dio una parte, como nos hemos deixado, bueno, no lo sé, la parte de base, entonces no sé si era tendrá que todo això també no podéis estar mirant que tenía que llevar a las asociaciones de la no sé si era vale. No, Me van a decir. sí, bueno, pero bueno, no sé qué entenderlo. Hemos recibido quejas vecinales a causa de la reciente industria instalada en el casco urbano y nos referimos al antiguo Campet, precisamente donde estamos hablando ahora. Dichas quejas vienen motivadas no solo por el trasiego de camiones de gran tonelaje por el interior del municipio, con la peligrosidad que ello conlleva, sino por un generador eléctrico que al parecer permanece durante horas intempestivas encendido y provocando ruidos. ¿Se les ha otorgado licencia de actividad? Es más, ¿se ha solicitado por parte de esta empresa licencia de actividad? Contestamos por escrito porque ayer no sé. Yo creo que no, Y en caso de que no, pregunta que me surge ahora, en caso de que no haya ni siquiera solicitado licencia, ¿se actúa de oficio? Claro, se actúa de oficio por parte del inspector y la policía. Vale, perfecto. Sí, pero sí se detecta, claro, eso se ha detectado desde luego. Y claro, bueno, si se pone conocimiento del pleno, lo que parece está detectado. Tengo una pregunta. A mí me gustaría saber, Juli, bueno, que vea los comentarios que están habiendo por el pueblo y tal, me gustaría saber qué criterios has utilizado para esta nueva reestructuración de concejalías, puesto que en el pleno de septiembre, el día 8 de septiembre del 2016, la concejala de Compromís se ofreció a llevar a una concejalía, se ofreció a trabajar por el pueblo. A mí, sinceramente, la contestación que tú le diste en el pleno me gustó, ¿no? Porque dijiste que te ayudabas muchísimo, de que había concejales que querían trabajar por el pueblo y que lo tendrías en cuenta. Yo incluso llegué a plantearme el solicitarte también una concejalía, porque pensé que realmente eras sincera y le ibas a dar una concejalía. Mi sorpresa fue cuando recibimos aquel correo en el que decías que, bueno, que las concejalías ya estaban repartidas y que, vamos, que llegaba tarde. Entonces, bueno, ahora ha vuelto a haber una reestructuración de concejalías, una reestructuración de áreas y, bueno,
Yo pensaba que, bueno, que la ibais a tener en cuenta, no la habéis tenido en cuenta. Siempre has dicho que cuando has hecho una asignación de filosofía has mirado el perfil de la persona. A mí me ha sorprendido, la verdad es que me ha sorprendido porque desde mi punto de vista, ¿vale? Desde mi punto de vista veo que la concejala de Izquierda Unida, pero la concejala de Podemos están trabajando muchísimo por el pueblo, a la vista está. Y claro, los demás estamos en casa. bueno, vosotros tenéis concejalías, No, sí, tenéis concejalías. concejalías, pero ellas tienen menos concejalías. Claro. Y ellas han ofrecido para tener más concejalías. El que tú digas que tú estás en casa, no estoy tirando por tierra a nadie. Estoy diciendo que ellas tienen menos concejalías y no se les ha tenido tampoco en cuenta. Entonces, me gustaría saber el criterio que se ha utilizado para esa asignación de concejalías. Vale, yo lo explico todo en el comunicado que hice, está todo ahí por escrito, pero sobre todo está basado en la formación de un equipo de trabajo que trabajara con objetivos comunes y dentro de ese equipo la distribución sí que es por disponibilidad, por perfil, por conocimientos, por experiencia y demás. Pero bueno, está claro que dentro del equipo de trabajo nosotros hicimos esta distribución en función de los que éramos y lo que podíamos nosotros dar a cada uno de nosotros. O sea, no hemos modificado el resto de concejalías. ¿Vale? En mi caso, por ejemplo, como el hecho de tener que asumir transparencia y participación ciudadana, pues tuve que redistribuir el resto porque por disponibilidad es imposible acudir a todas, entonces hicimos alguna distribución de urbanismo, etcétera, pero bueno, que está todo basado en criterios consensuados del equipo de gobierno. Está todo explicado en el no lo he explicado. Vale. De todas formas, has saltado tú que yo, sinceramente, también, Marco, pienso que también trabajas mucho y es el que te ha sentido aludido. Pero bueno, tampoco... Sí, porque me toca la moral. Es que me toca la moral. Me sienta mal tener que leer un correo como el que leía anoche, de que yo agacho la... Como es general, cuando es una general, yo estoy dentro del general. Y no me gusta nada que se generalice. Bueno, yo sí que estoy hablando de la general. No me gusta que se generalice. Poco será que no me conoce que dice que yo agacho la cabeza ante alguien. Poco será que no me conoce. Yo ni tengo voz de su amo, ni creo que nadie de los que estemos aquí. Por lo tanto, soy completamente autosuficiente en cuanto a pensamiento. No necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer o lo que tengo que hacer. Me sienta mal leerlo como lo leí yo anoche, por ejemplo. Y ahora me sienta mal y me parece muy cómico que la concejal del Partido Popular solo alabe el trabajo de Compromís, Izquierda Unida y Podemos. Me parece un poco fuerte. Dejemos ya de jugar al amiguismo, si somos amigos los del gobierno con los antiguos del PP, o si somos amigos los de la oposición, y pongámonos todos a trabajar por el pueblo. Y dejémonos ya de estas cosas. Lo digo de verdad, porque me duele mucho, como colibenque me considero, ver a la situación que hemos llegado. Somos aquí todos jóvenes. Somos todos jóvenes. Tú has cogido eso por donde más quema. Si yo me he referido a ellas, es porque son las que menos concejalías llevan y se les ha dado concejalías a otras personas, ¿vale? O de otro partido. Pero, a ver, pues lleváis ya una sobrecarga de trabajo, lleváis ya varias concejalías y ellas son las que menos llevan. Yo lo he dicho de esa forma. ¿Tú te lo quieres creer? ¿Lo has malinterpretado de otra manera? Pues bueno, está fuera de mi zona de influencia. Bueno, lo que no malinterpretes... Bueno, yo te doy mi explicación, pero eso ya está fuera de mi zona de influencia. Yo no me malinterpreté. Yo lo he dicho por eso, porque ellas se habían ofrecido, tienen menos concejalías que otras, y qué casualidad que no votan a favor en vuestras decisiones o en vuestras... Yo no voy a entrar, Yo tampoco voy a personal no voy a entrar en esa valoración, tengo mi opinión personal en cuanto a todo el proceso, que no se trata de las votaciones ni de las votaciones. Yo tengo claro una palabra, actitud. Actitud. Y ante todo, lo que se tiene que tener es actitud.
ni menos. Y el día que yo la pierda, la actitud iré a mi casa. Porque yo aquí no estoy con ningún interés. Por ninguno. Os lo aseguro, ¿eh? Si alguien tiene alguna duda, lo vuelvo a decir como lo he dicho antes. Que venga y me lo pregunte. No, es que yo quiero decirlo. Como hoy estamos aprovechando aquí como oye, este fuego has aprovechado de que la yo he animal. visto para contar con la mierda que tenías tú. No, mierda ninguna. Sí. Mierda ninguna. Porque no considero mierda, solo digo mi opinión. Y vuelvo a decir, personal, opinión personal, de Marcos Martínez Bernabéu. Ya está. Y creo que no he ofendido a nadie, ni mi intención ha sido ofender a nadie. Y si alguien está por ofendido, el momento es ahora. Y que si tengo que pedir disculpas, las pido. Tranquilo. Sí. ¿Ya te sientes? Este caso como Acaba la sesión. que grave porque Sí. Está grabado, está Bueno, grabado. vosotros, Ya.